tiene eliminado. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Distrito Sonrisa. Hoy nos acompaña el doctor Leo y la doctora Ida y vamos a hablar de uno de los problemas dentales más comunes y esos son las caries. Y es que muchas personas piensan que una caries solo existe cuando hay dolor o cuando se ve un agujerito en el diente, pero realmente las caries comienzan así y hasta qué punto un diente con caries se puede salvar. Hoy vamos a resolver estas dudas de forma sencilla. Doctor Leo, doctora Ida, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Diego, buenas Hola tardes. Diego, buenas tardes. ¿Cómo Muy va su bien. día? ¿Todo bien? Bien. ¿De lujo? Muy bien, doctor, pues eso mismo, hablemos un poquito de las caries. ¿Qué es exactamente una caries? Ok, bueno, una caries, para tratar de explicarlo de la forma más sencilla, es el deterioro del diente o un daño en el diente provocado por bacterias que tenemos en la boca de forma normal, pero que estas empiezan a ser algo agresivas a los dientes debido a lo que consumimos y no higienizamos muy bien. Las bacterias se alimentan principalmente de azúcar, en todos los formatos, dulces, panes, refrescos, jugos, principalmente azúcar, también de toda la alimentación, pero principalmente azúcar. Entonces, las bacterias, imaginemos que se alimentan y luego desechan. Ese desecho, como la pipí, Ajá. es un ácido, y ese ácido empieza a, empieza a debilitar el diente, Ajá. empieza como a disolverlo, por decirlo de una forma, y al grado que se empieza a destruir el esmalte y empieza a hacer cavidades en el diente en zonas específicas, eh, y eso como tal es la caries. Ok, entonces podríamos decir que las caries o sea, no aparecen momentáneamente, sino que realmente se van desarrollando. Me llamó la atención, ¿es pipí? O sea, es como el desecho de la bacteria realmente lo que tenemos en la boca. Sí, es un metabolismo. El metabolismo como tal, incluso de uno como persona, es lo que comemos, lo que absorbemos, lo que nos nutre, y después están los desechos. Esos desechos en las bacterias están en formato de ácido, y ese ácido debilita el diente y al grado que se empieza a destruir y empieza a hacer cavidades en el diente. Entonces eso es como tal caries. Oh, muy bien. Y entonces, doctora Ida, ¿puede haber una caries en el diente? O sea, ¿puede ser que las bacterias ya estén actuando o ya tengan, eh, ya habiten dentro del diente, que ya exista una caries y que las personas pues no tengamos dolor o malestar? O sea, ¿pueden haber caries sin dolor? Sí, así es. De hecho, la mayoría de las caries inician indoloras, inician de manera silenciosa y a medida que, ya cuando a veces nos duele, ya suele ser un poquito Ya es un tarde. problema, ¿no? Sí, O sea, o ya sea que, empiezan. o sea que realmente sí podemos tener caries en los dientes, pero sin dolor. Y esas caries, por ejemplo, cuando las caries no tienen dolor, ¿son caries que están empezando o son caries que ya hicieron un hueco en el diente? No siempre es un hueco. Empiezan con una mancha blanca que es casi imperceptible e incluso se puede am, confundir con Confundir. otro tipo de manchas blancas en los dientes, Ujú. como fibrosis, empiezan de cierta forma y ahí ya empiezan a avanzar. Si no se detienen en este punto, Ujú. comienzan ahora sí con manchas más oscuras, ya con la cavidad y van Y pasando. me surge una pregunta, doctora. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, digo, me sale la pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un golpe y se me fractura un diente? ¿En esa fractura pueden haber caries o las caries no vienen así? No, no vienen de esa forma, pero las caries o las bacterias que forman las caries son muy oportunistas. Ujú. Entonces, si tú sufriste un golpe y se fracturó un pedacito de tu diente Ujú. y así lo dejas y no te cepillas y entran otros factores, sí pueden empezar a hacer caries en esa zona. O sea que si hay una fractura y no hay una buena higiene, se pueden producir esas caries. Así es. Ah. Entonces, si alguien tiene una fractura, lo indica, obviamente, si tienes una fractura, lo que se indica es asistir al dentista, ¿no? Pero entonces una de las consecuencias puede ser que te salen caries con algún golpe, una fractura. También puede ser una consecuencia de... A O menos va de que más, esté, o va más hacia los malos hábitos. va más hacia los malos hábitos. Siempre va a ser multifactorial las caries. Ujú. Necesitan las bacterias, necesitan el sustrato, que viene siendo la comida que nosotros consumimos, y viene siendo el tiempo. O sea, son esos factores Ujú. que, por ejemplo, si tú te cepillaste, ya se rompe esos factores, ya se rompe esa cadenita y ya no se va a producir la caries.
Híjole, es que me Entonces, salen tantas preguntas con esto. Es decir, si se me están formando las caries, bueno, más bien, si no tengo una buena higiene, vamos a suponer, hoy no me lavé los dientes, ajá. se empiezan a formar las caries, ¿no? O bueno, no las caries, las bacterias, se empiezan a acumular ahí como suciedad. Si yo me lavo los dientes, ¿se eliminan automáticamente? No, si ya hay un proceso, si ya están, si ya es de más días, es de más tiempo, Ujú, es algo crónico. O sea, ujú, si hoy no te lavas los dientes, no vas a tener caries mañana. ujú, Más bien, aquí viene siendo de, si no te lavas los dientes por mucho tiempo, puede ser una semana, puede ser un mes, ujú, y ya empezaron las bacterias a soltar ese ácido, como dijo el doctor, ujú. ya se puede hacer una cavidad. Esto es progresivo, no Ahí, es del día de la mañana. ahí por ejemplo, el proceso que sucede se le llama desmineralización y remineralización. Imagina, Desmineralización y remineralización. desmineralización y remineralización. Ahí te va. La desmineralización, imagina que es como la de cuando se debilita el diente. Y la remineralización es cuando se fortalece el diente. Pero son capas, la capa superficial no es como todo el diente, sino solo la capa más superficial. Entonces, cuando están las bacterias atacando, empieza ese proceso de debilitarse, pero si hay una buena higiene, Ujú. eso se puede revertir, se empieza a remineralizar. Ah, Entonces, este proceso de debilidad y de fortaleza, si va ganando la desmineralización, con el tiempo empieza la caries. Pero si hay una buena higiene, sucede este proceso, el diente se mantiene en mejor estado y caries que son muy mínimas o muy incipientes, muy pequeñas, que van saliendo. Ajá, se quedan estáticas. ok. Entonces, por ejemplo, hace rato comentaban puntualmente que o sea, las caries empiezan con una manchita blanca, después se torna un poquito más oscura. Si alguien tiene esta manchita blanca y a partir de ese momento empieza a tener una muy buena higiene bucal, ¿va a controlar el crecimiento de esta caries? Correcto. Sí, justo esa caries, hay, por ejemplo, hay caries que incluso no necesitan atenderse y caries que sí se necesitan atender. En esa imagen que tenemos, como está dividida en dos partes. Ujú, En una está la parte que dice que no es necesario atenderse y otra donde sí es necesario atenderse. ujú. Cuando no es necesario atenderse me refiero a limpiar la caries y poner una restauración, una resina. Una resina, sí. En esa etapa, estas bacterias no han pasado la capa del esmalte. Ujú. Cuando no han pasado la capa del esmalte y hay una buena higiene, eh, solo con observar y mantener una buena higiene es más que suficiente. Si por el contrario, estas empiezan a hacer una cavidad y empieza a avanzar y pasa el esmalte y pasa a la siguiente capa que se llama dentina, ahí sí es necesario atenderla porque van a empezar, además de los síntomas, el riesgo de que avance todavía más rápido. Entonces, en esos momentos sí es necesario atenderlas. Ok, y aquí me surge otra pregunta. ¿Por qué algunas personas son más propensas a caries que otras? O sea, porque hay personas que tienen, yo conozco personas que tienen 80 años y tienen sus dentaduras, o sea, tienen los dientes. Pero también conozco y he visto niños de 6 7 años que ya tienen la dentadura comprometida, ¿no? Y esto es genético, esto es... ¿qué lo provoca? Aquí hay una gama de diversos factores. Están, por ejemplo, la saliva, qué tanta saliva producimos, los hábitos, si te cepillas o no te cepillas, si usas hilo dental o Perdón no. que interrumpa, ¿qué tiene que ver la saliva? O sea, si yo hago más saliva, ¿qué pasa? ¿O hago Tienes más menos? posibilidad de no tener caries porque la saliva viene siendo un protector biológico contra las caries. Si nosotros salivamos de manera adecuada, Ujú. podemos evitar. O sea, hay veces que llegan hasta los pacientes y te dicen, ay, yo no me cepillo y te juro, no tienen ni una caries. Y llega su esposa y dice, ¿sabes qué? Yo me cepillo hasta 5 veces y tiene muchas caries. Entonces, La o sea, entonces, a ver, entonces, saliva un no te método provoca. natural del cuerpo es generar saliva para evitar este tipo de infecciones. Supongo que entonces funciona como algún método, de protección La saliva es biológico. un regulador del pH. La saliva se le llama como un buffer o un amortiguador. Cuando comemos y empieza la fermentación de la alimentación, este alimento, tanto el azúcar como los demás alimentos, provocan acidez. Esa acidez en la boca, no en el estómago, en la boca, es neutralizada con la saliva. Entonces, la saliva, una de sus funciones que tiene varias, es neutralizar la acidez de la boca y neutralizar el pH. Entonces, pacientes que tienen menor cantidad de flujo salival, se llama sebostomía,
tienen mucho más riesgo de que se hagan caries porque no tienen este factor de protección. Ok, muy bien. Y entonces, ¿qué es, o sea, qué factores se ven involucrados para que ciertas personas desarrollen más caries? Como decía Aida, son múltiples factores. Uno es por ejemplo, la saliva. Otro es la alimentación. Personas que tienen esta tendencia o hábitos de consumir alimentos con azúcares añadidas, como platicábamos hace rato, el pan, dulces, no sé, Galletas. refrescos, galletas, Galletas. jugos, toda esa cantidad de alimentos que tienen el azúcar. Imaginemos que lo que comen específicamente las bacterias es glucosa. ¿El pan? Entonces, O sea, ¿mencionaron el pan? No. Sí. el pan dulce, por ejemplo, que Las tiene azúcar, conchas, no. y es que lo que sucede es que cuando comemos, y por ejemplo una manzana, si nosotros comemos una manzana, también tiene un azúcar que se llama fructosa. Sin embargo, esas moléculas, o sea, ese tipo de azúcar, la fructosa, está en un estadio donde no está desdoblada a una azúcar simple, que es la sacarosa, la glucosa, que es lo que comen las bacterias. Cuando no están en ese estado, nosotros no lo comemos, no lo pasamos, y ya en el estómago empiezan a generarse el desdoblamiento de esas partículas y no sucede en la boca. Cuando comemos el azúcar más simple, como en un dulce viene directo la sacarosa y la glucosa, esa partícula ya viene directa para que la bacteria la coma. Entonces se la come y es cuando hace el metabolismo y hace la acidez. Entonces, cuando consumimos más alimentos con azúcares añadidos, empiezan a suceder las caries mucho más rápido. No, y te pongo otro ejemplo. ¿Has comido galletas? Bueno, todos hemos comido galletas y papitas y todo eso. Y se te Sí, me atoran en encantan las las conchas, me manos. encanta el pan dulce, Espera, me encantan las las galletas conchas sí te Oreo. matan. O sea, Pero papitas y galletas, no sé si te ha pasado que comes y luego traes atorado sí, en sí, las sí, sí, muelas, sí, sí, sí. que se queda ahí. Pues imagínate, está directo en el diente pegado como por un periodo de tiempo. Aquí viene otra vez el tiempo. Y si tú lo consumes diario, pues imagínate, ahí está atorado en el diente todo el Por rato. ejemplo, digo, esto no tiene nada que ver con el dulce, pero por ejemplo, ¿qué pasa si me como un elote? Porque Tiene también menos se me queda ahí riesgo, pegado todo, ¿no? tiene menos Sí. riesgo porque el elote, por ejemplo, que son alimentos que no tienen azúcares añadidos, que son pues, azúcares naturales, no tienen las moléculas dobladas o en el formato en que las bacterias se las comen así directo, sino que el desdoblamiento de esas partículas sucede en el estómago y ya pasó en esta etapa de la boca, entonces son menos dañinos que un alimento que tiene el azúcar directo, la glucosa, la sacarosa directo, como un dulce, por ejemplo, que tiene ahí totalmente la glucosa a todo lo que da. Y por otro lado, es más dañino los hábitos o la cantidad de veces que se consume que la cantidad de dulce que se consume en un momento. O sea, te puedes comer un día helado, una coca, los dulces y todo, pero si el siguiente día ya eres como normal, o sea, sin esos hábitos, es menos dañino que si todos los días comes un dulce. Todos los Ok. días, todos los días, todos los días, porque ese proceso es el que va a ayudar, combinado con la mala higiene, va a ayudar a que toda la placa bacteriana, pues están estas bacterias que dañan, continúen todos los días, todo el tiempo, afectando las específicas de la carne. Ok, y por ejemplo, ¿qué sucede con, con las grasas? ¿Las grasas también pueden generar eh, caries? O sea, que se empiecen a reproducir las bacterias, ¿o va más bien adherido al azúcar? Va más bien a los carbohidratos, ¿no? Va más bien hacia Tiene los menos carbohidratos. riesgo, no deja de ser un factor que al final toda la alimentación va a tener un riesgo, pero en este tema de niveles de riesgo, los alimentos con mayor cantidad de azúcares añadidos son los que tienen un riesgo más elevado que alimentos que tengan menor cantidad de azúcar. No dejan de tener riesgo, pero el riesgo es mucho más leve. Ahí más bien entraría si se comen esos alimentos, pero no hay una buena higiene. Ahí esta combinación de estos dos factores, a lo mejor una alimentación sana, pero una mala higiene, empieza a elevar el riesgo de que se empiecen a formar caries. Y cuando ustedes mencionan carbohidratos, incluye la pasta, el pan, las tortillas de harina, o sea, absolutamente todos los carbohidratos. Sí, todos. Pero como te digo, dependiendo del formato de la partícula final, que es la glucosa, en qué estadio esté, este va a aumentar el riesgo o disminuir el riesgo. Por ejemplo, una pasta es menos riesgoso que un dulce. Sí, una Porque paleta, el si le doy riesgo una mordida a una Tootsie Pop, no es mucho cancha más riesgoso que comerme una pizza, por no ejemplo. pasa. Por ejemplo. Ok, por ejemplo, ¿cuáles serán los factores donde yo tendría que poner atención para ver si la caries está avanzando? O sea, vamos a suponer que identifiqué que tengo una manchita blanca por ahí, todavía no he ido al dentista,
quizás porque no me duele, todavía no sé si es caries o no. Pero ¿en qué me tendría que, a dónde tengo que poner atención para ver si está creciendo o no está creciendo? Empiezan con pequeñas llamadas de atención. Por ejemplo, va a empezarte con una pequeña sensibilidad, ya sea al frío, al calor o a lo dulce. Si de que te comes un dulce te molesta ahí un poquito, esa es una pequeña alarma. Em, También, ¿Todas las sensibilidades están relacionadas a la caries? no, 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 no. ¿Puede ser bruxismo u otro tipo de problema? Puede ser por sensibilidad, porque se expusieron las raíces de los dientes, o sea, que la encía bajó, y ese ya es un problema periodontal más Ujú. que las quimios. Ok, entonces cualquier, o sea, si hay sensación al tomar frío o al tomar caliente, no necesariamente son. Puede ser que haya sensibilidad y no haya problema. O si hay sensibilidad, es alarma, aquí hay problema. La sensibilidad viene por múltiples factores, o sea, no nada más por la caries, viene por otros temas, pero definitivamente si hay sensibilidad, sí es un factor de preocuparnos porque es uno de los síntomas que ya hay caries. Las caries, recordando la imagen, cuando no son necesarias atenderse, es cuando están en una etapa, la mayoría de las veces, indolora. O sea, no te va a generar un síntoma porque no ha pasado el esmalte. El esmalte es la capa más externa del diente como protectora y que no tiene teóricamente inervaciones en esa zona. Entonces, cuando están en esa capa, no va a generar la mayoría de las veces dolor. Cuando una caries empieza a avanzar y pasa a la siguiente capa del diente que se llama dentina, teóricamente esa capa ya empieza a tener algunas terminaciones nerviosas. Entonces, cuando existe sensibilidad y el origen, perdón, y el origen es por caries, ya puede empezar a tener esa molestia, esa sensibilidad, y es señal de que ya hay una caries que va a avanzar. Entonces, sí, Y puede haber sensibilidad al frío o al calor, pero sin presentar caries. O sea, si, o sea, lo que voy es, ¿puede ser una caries escondida? ¿O la caries forzosamente va a ser un ducto y se va a ver? No, y usualmente, por ejemplo, existen las caries que están entre los dientes. Esas Ujú, ni siquiera nosotros a simple vista a veces podemos detectarlas. ujú. Casi siempre van a necesitar una radiografía para poderlas ver. Entonces, son a veces invisibles, Ajá. pero ya que lo afectan, ya puede ser muy tarde. Entonces, sí, lo ideal es de que tengan una buena revisión en cualquier momento. Y si no ha sido en mucho tiempo, es tiempo de ir al dentista. sí, es bien importante la revisión porque por un lado, sí, o sea, yo me pongo como paciente, como persona, y me cepillo, me lavo, estoy frente al espejo, y no siempre voy a ver todas las zonas. Hay zonas que, por más que queramos realmente revisar, no vamos a poder. Entonces, hay zonas, por otro lado, que están entre los dientes, son las más peligrosas, entre dientes y muelas, que ni siquiera nosotros en una valoración las vemos, hasta no tomar una radiografía. Entonces, si no hay una revisión, una valoración, incluso con un diagnóstico radiográfico, puede haber sensibilidad y puede ser que no se vea una caries, pero que sí exista, que hay zonas que se pueden hacer y no se ven, Porque estarían, digamos que estarían como escondidas entre los dientes, ¿no? escondidas entre los dientes. Y ahora, si vamos a suponer que alguien que nos está viendo tiene caries, ¿en qué punto estas caries van a hacer que nos tengan que extraer el diente? Es decir, sabemos que no todos los dientes se tienen que extraer y que lo ideal es que el diente se quede, pero ¿en qué punto ya el diente se tiene que retirar? Ahí, por ejemplo, necesitamos revisar eh, qué tanto diente tenemos para poder restaurar, que no haya movilidad en ese diente. Eh, También hay veces que clínicamente con un espejo podemos decir, ah, sí, se salva, está perfecto. Y tomamos una radiografía y pues está flotando, está periodontalmente, no hay hueso, solamente está sostenida por pura encía. Entonces también son diversos factores los que tenemos que tomar en cuenta antes de decir si se puede Y salvar. me sale otra pregunta aquí. Las caries son producidas por bacterias, ¿no? Eh, ¿Los Cosas, antibióticos no atacan las caries? no. De hecho, los antibióticos ¿Las fortalecen? ya nos van a ayudar, pero si no quitamos el factor que está causando pues, El la caries, molestia, digamos. Ajá. ajá, los antibióticos solo van a ser pues, un efecto um, atenuante, Sí, no tanto, y sí. no va por ahí.
Ok, Doctor, entonces podríamos decir que o sea, se puede salvar un diente siempre y cuando todavía haya estructura dental, que no se mueva el diente, ¿es así? Sí, hay dientes que, o sea, se pueden ver muy dañados, o sea, en boca, en una revisión, incluso el mismo paciente que lo vea así en el espejo, ven una cavidad grande, muchas veces se pueden salvar y en algunas ocasiones ya no es necesario, más bien ya no es conveniente salvarlo. Ujú. Y en ese sentido es evaluar, como decía Ira, con una valoración para ver bien en boca, tomar una radiografía, hacer mediciones para ver si la cantidad de raíz que tenemos, la cantidad de diente está como sano, es suficiente, la cantidad de caries no ha invadido zonas como hasta la raíz, eh, que no tenga, como decía la doctora, movilidad, la colita. Eh, si notamos que, por ejemplo, hay por lo menos 2 milímetros de diente sano por fuera de la encía y hay una raíz fuerte, se puede salvar la colita. Si vemos que la caries ya ha invadido a la zona donde se dividen las raíces, la zona profunda, ahí ya no es conveniente salvarla. Si el diente se mueve más de 3 milímetros, también ya no es conveniente salvarla. Entonces son factores que se revisan en el consultorio con una radiografía para valorar si es conveniente mantenerla o mejor extraerla. Entonces, o sea, retirar la pieza dental tiene que ver con las condiciones, digo, por lo que no sé, pregunto, por las condiciones de la raíz y por la cantidad de hueso que todavía tenemos. No de hueso, sino en el diente, pues. Ambas, ¿sí? Tanto del hueso como del diente, Ajá, como de la cantidad de caries que ha afectado, ajá. todo es un diagnóstico y un pronóstico dependiendo de todas las estructuras y, por ejemplo, si es un diente que solo hay que restaurar ese, o si es un diente que va a funcionar como un pilar para sostener otros dientes como un puente, eh, son como los factores que tenemos que tomar en cuenta para ver si el pronóstico a largo plazo 10, 15 años o más, puede funcionar, o si es mejor retirarlo porque a lo mejor va a durar un año a lo mucho y eso que se invirtió, pues se pueda ir a la basura y tener que hacer doble inversión. Y entonces aquí me surge otra pregunta. ¿Qué puede hacer una persona común y corriente, normal, la que está ahorita por ahí caminando en la calle, para evitar que una caries pequeña se convierta realmente en un problema? Entendemos que lo más importante es ir al dentista, pero digamos como prevención en casa, ¿qué es lo que debería de ser? O sea, ¿cuáles son las indicaciones? aquí, por ejemplo, si no usan hilo dental, empezar a usarlo. Buenos hábitos de cepillado dental. También, por ejemplo, bueno, que me fui al trabajo y no, obviamente muchas personas no cargan su cepillo. Ujú, Entonces, si terminaste de comer, agarra un vaso de agua y enjuágate la boca, unos buches, y con eso podemos eliminar un poquito toda esa carga de comida y bacterias. ujú. Um, algo más, doctor. Por ejemplo, en ese sentido, un tip que yo les puedo dar es, además de lo del agua, pueden cargar hay unos chicles de Trident, se llaman Trident Extra Gel. Esos chicles tienen xilitol y tienen recalente. Esos elementos que tiene va a ayudar a que el diente se remineralice, lo que hablábamos hace rato de ayudar a que se fortalezca, por decirlo de una forma, la capa externa del diente. Entonces, si por ejemplo no cargamos con el cepillo durante el día, después de comer te enjuagas y te comes un chicle, bueno, te masticas y te tiras, solo el tiempo que sea conveniente, poco tiempo, que si no es otro problema después, mucho tiempo, para que haga el efecto del silvitorio recaldén, y eso ayudaría a que los dientes estén en mejor estado. Este, usar el hilo, como decía ella, creo que es uno de los puntos más importantes, y usar el hilo para limpiar los dientes, no usar el hilo para quitar algo que se te queda entre los dientes, que eso es muy común, y la forma de usarlo también es importante. Este, nosotros recomendamos mucho un cepillo eléctrico, tiene más eficacia que un cepillo manual, y hacerlo, aunque se hagan 2 veces al día, es más que suficiente, y el hilo dental una vez al día es más que suficiente. Eso va a ayudar a que las Pero caries bien que usado. bien usado, Sí, pues, es lo que les iba a decir, porque luego los cepillos eléctricos sí te dan por adelante, pero, o sea, cuando quieres ir quizás a las zonas más profundas, ¿no? Oiga, doctor, ¿qué le dirían a ustedes a alguien que pues, sospecha que tiene caries, pero todavía no siente dolor? Vamos a mandarles un mensaje, porque seguramente va a haber alguien que está viendo el video que
sospecha o podrá sospechar que tiene caries o un inicio de caries, pero todavía no hay dolor, ¿cuáles son los consejos? Que acudan cuanto antes a su dentista, con nosotros Distrito Sonrisa, Ujú. porque lo que hoy puede ser una pequeña mancha que tal vez solamente con buenos hábitos podamos remineralizar, Rebe. el día de mañana ya puede ser una endodoncia, algo más fuerte, una extracción. Muy bien, doctor Leo. Eh, pues sí, definitivamente, creo que no tenemos la cultura, y no nada más en lo de estar en toda el área de la salud, de la prevención, y pues, invitarlos a hacer una primera valoración, que es lo más importante antes de que duela a tiempo y no se vuelva algo más costoso, más complejo, eh, y pues sí es mucho más traumático incluso para los mismos pacientes, y se hace de forma correctiva, que si lo hacemos de forma preventiva, creo que eso es lo que yo les pediría. Ujú. Muy bien, pues amigos, ya saben, si sospechas que tienes caries, acuérdate de lavarte los dientes 1 o 2 veces al día, utilizar el hilo dental, tratar de consumir menos azúcares y obviamente pues seguir con tener buenos hábitos en cuanto a tu higiene bucal. Doctora, muchas gracias. ¿En dónde se encuentra la clínica en Guadalajara? Estamos ubicados en Isla Cozumel, 2685A. Y nuestro teléfono es 33 31. No. Bueno, Me parece que está en pantalla. El 33 787 37 83 6114. 6114, ¿no? Ya, correcto. Muy bien, de sus horarios. Estamos de lunes a viernes de 10 a 8 y los fines de semana el sábado de 10 a 2. Ok, pues algo más que quieran agregar antes de despedirnos. No, muchas gracias, Diego. Bueno, no sé si el doctor Leo quiere agregar algo. pues, los invitamos a que se sumen a las campañas de prevención de dentales y pues, Muy bien, y acuérdense de seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en YouTube. Están apareciendo en este momento. Nosotros los esperamos la siguiente semana con otro podcast de salud dental. Gracias y buenas tardes. Ay, yo me tengo que ir. Mañana lo vemos. pues ya